Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la Epístola a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 19, donde dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Esta frase en el texto griego exige un sujeto que aparece implícito y que es el Padre, como procede del contexto anterior. El apóstol hace aquí una referencia al beneplácito del Padre, quien tuvo complacencia en que toda la plenitud habitase en Cristo Jesús, ya que el deleite del Padre se orienta al Hijo, aún antes de la fundación del mundo, por razón de la relación paterno-filial con Él. Por tanto, Cristo es el unigénito del Padre, de modo que todo el amor, la comunión plena y el beneplácito solo tiene un punto de destino, que es el Hijo, ya que con nadie más que con Él puede existir esa relación y tal vínculo. Y como Logos, es expresión exhaustiva del Padre, de modo que no puede, por menos que serle agradable, puesto que es expresión perfectísima de Él mismo. Así que ese deleite se orienta al Hijo, como señala, por ejemplo, el Salmo 2 y los versículos 7 al 8, donde dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Así pues, los gnósticos de Colosas hablaban de plenitud a donde llegaban los iniciados en ese sistema, pero sin embargo, el apóstol presenta a Cristo como la plenitud de Dios, que equivale a todo el contenido, la pletora, la perfección, la suprema y absoluta expresión de la deidad. Por tanto, Cristo es la plenitud de la mediación de la gracia, de donde tomamos todo, como señala Juan capítulo 1 y versículo 16, donde dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Además, es también la plenitud de los tesoros de la sabiduría, como dice más adelante Colosenses capítulo 2 y versículo 3, donde dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto quiere decir que la deidad absoluta, completa y perfecta reside en Jesucristo, como dice Colosenses capítulo 2 y versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él, en el Señor, está la plenitud de la esencia divina y de todos los dones sobrenaturales. Y no cabe duda que si Cristo, como se demostró antes, es la imagen de Dios, por tanto toda la plenitud de la deidad tiene que habitar en Él, ya que, como se ha considerado anteriormente, la imagen no puede sino reproducir totalmente al que es invisible. ¿Por qué? Porque es Dios. Así que todas las perfecciones de la deidad, tanto las comunicables como las incomunicables, están presentes en Cristo, ya que aquel que murió también resucitó y subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Nótese que esto aporta confianza suficiente en el Señor, sin necesidad de elementos intermedios y sin precisar alcanzar la sabiduría y el conocimiento por otra vía que no sea la vinculación personal con Él, es decir, con Cristo. Así pues, tales verdades eliminan la pretendida tarea de alcanzar el conocimiento por la vía de la filosofía y de la progresión del gnosticismo. No puede haber nada más en la plenitud que la persona de Jesucristo, en quien se asientan todas las perfecciones de la deidad. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Téngase en cuenta que la finalidad última del plan de Dios consiste en reconciliar consigo todas las cosas mediante Jesucristo, ya que cuando culminó su obra en la creación dijo: vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis capítulo 1 y versículo 31. Pero nótese, por otro lado, que sin embargo que esta creación que era buena a los ojos de Dios se echó a perder casi de inmediato a causa del pecado del hombre, ya que la caída no sólo desencadenó una tragedia nefasta y mortal para la humanidad, sino que también trastornó la creación entera. El pecado destruyó la armonía perfecta que existía entre las criaturas y entre toda la creación y su creador. Es por eso que la misma palabra de Dios nos dice que la creación fue sujeta a vanidad. Romanos capítulo 8 y versículo 20. Y también nos dice que gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8 y versículo 22. Así pues, una evidencia de este estado lo constituye en la segunda ley de termodinámica, según la cual el universo está perdiendo su energía disponible. Si Dios no interviene, el universo podría al fin sufrir una muerte por problemas de temperatura. En caso de que toda la energía fuera consumida, el universo terminaría completamente frío y oscuro. Sigue diciendo este versículo: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El gerundio haciendo paz es instrumental, ya que expresa el medio por el cual se ha efectuado la reconciliación. Y la inserción del gerundio indica que la reconciliación no debe tomarse como un milagro cósmico, que simplemente cambia el estado del universo fuera del hombre, sino que muestra que la reconciliación primordialmente se ocupa de la restauración de relaciones. Sigue diciendo este versículo: la sangre de su cruz. Aquí hay una referencia a la muerte de Cristo en la cruz, ya que el sacrificio de Cristo fue una sustitución, y Él murió en el lugar del pecador. La sangre habla de la realidad de la muerte de Cristo. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Comienza diciendo este versículo vosotros, esto es, los creyentes en Colosas, por extensión a todos los creyentes en el mundo y en el tiempo, ya que son extraños a Dios, es decir, antes de conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y el modo verbal que usa aquí el apóstol
es un participio perfecto, penfrático pasivo, que significa ser hechos extrañas. Y en ese sentido, ser hecho de otro, se trata de una situación en la que los hombres están alienados de la vida de Dios, como señala Efesios capítulo 2 y los versículos 12 y 13, donde dice: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por tanto, no se extraña de un extrañamiento inocente, sino responsable, ya que el hombre no regenerado es enemigo de Dios, es decir, hostil a Dios en disposición y en pensamiento. Ya que cuando Dios se reveló, fue rechazado, sustituyendo la verdad de Dios por la injusticia del hombre pecaminoso. Romanos capítulo 1 y los versículos 18 al 23 dice: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue enteblenecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombres, corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, nótese que el hombre no regenerado piensa y obra como enemigo de Dios, con una mente corrompida y rebelde, operando activamente contra Dios. Ya que es la mente en acción reflexiva moral, con un impulso pervertido y con una disposición malévola contra Dios, su santidad y la moral que desea para el hombre como criatura suya. De manera que la evidencia de esa situación son las malas obras. En ese sentido, los malos pensamientos generan las malas obras, como dice Romanos capítulo 11 y los versículos 21 al 32. Y las maldades eran el modo de vida propio del no regenerado. En esa situación estaban también los creyentes colosenses, como señala Romanos capítulo 8 y los versículos 7 y 8, donde dice: Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por tanto, estaban reprobados a causa de sus obras. Nótese lo que dice Tito, capítulo 1 y los versículos 15 y 16, donde dice: Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, profesando conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y reverdes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Los hombres por esta situación espiritual merecen la ira de Dios por su naturaleza manifestada en sus obras malas. Efesios capítulo 2 y versículo 3 nos dice:
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y un poco más adelante, el apóstol dará un detalle de estas malas obras, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3 y los versículos 5 al 9. Estos, que ahora eran creyentes, antes a causa de sus malas obras, no solo aborrecían a Dios, sino que ellos mismos eran aborrecibles por sus maldades. En ese sentido, la Biblia enseña que los no regenerados aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Pero lo más grave es que no tienen interés alguno por salir de esa situación espiritual, como el mismo Señor pone de manifiesto en Juan, capítulo 3 y los versículos 19 al 20, donde dice: Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por tanto, nótese que el problema de los hombres no es asunto de ignorancia, sino de rebeldía manifestada contra Dios. Por eso, se hace necesaria la regeneración que produce un cambio total en la condición del hombre, como señala, por ejemplo, Romanos capítulo 8 y versículo 8, donde dice: Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El modo de llevar a cabo la reconciliación fue por medio del cuerpo de carne, por medio de la muerte. Esto quiere decir que esta obra realizada se llevó a cabo desde la humanidad de Jesús. Dicho de otro modo, la reconciliación fue llevada a cabo por medio de la crucifixión del cuerpo de Jesucristo, mediante la cual pudo morir por nosotros. Nótese lo que dice Romanos, capítulo 7 y versículo 4, donde dice: Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así pues, este cuerpo de carne tiene que ver con la vida del Señor en la tierra. El apóstol, con esta cita, enfrenta también las mentiras de los gnósticos sobre la maldad de la materia, ya que, desde su cuerpo material, de carne, y por medio de él, puede llevar a cabo la reconciliación con Dios. La humanidad es el vehículo que le permite morir para hacer posible la reconciliación. Esta fue una de las razones de la encarnación, como señala Hebreos, capítulo 2 y los versículos 14 al 15, donde dice: Así pues, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este Hijo, que lleva a muchos a la gloria, lo hace porque participa de la condición de ellos, haciéndose carne en el sentido de encarnándose, para venir a la condición de hombre. También es necesario entender con toda claridad
que el Hijo como persona divina es eternamente Dios, en unidad con el Padre y el Espíritu, pero que este Hijo, persona divina, toma una naturaleza humana y se hizo hombre en identidad plena con el hombre. También debe de tenerse en cuenta que no siempre se enfatizan las dos naturalezas en Jesucristo, ya que la encarnación es el resultado del hecho trascendental del envío del Hijo al mundo procedente del Padre. Gálatas, capítulo 4 y versículo 4 dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para llevar a cabo una obra en la cual Dios pueda, por el Hijo, hacer partícipes a los hombres de su filiación y rescatarlos de la muerte y de la condenación a causa del pecado. La concesión es el primer movimiento de Dios para hacer posible la humanidad del Verbo. Y ese acontecimiento da comienzo al existir de Dios en carne, en un estado de igualdad de naturaleza, sometido a todas sus limitaciones y además alcanzado la posibilidad de morir la muerte, el hombre viviendo en una limitación voluntaria como hombre. Daré solamente algunos versículos, hay bastantes más, pero solamente daré algunos que hacen referencia a esto cuanto estoy comentando, como por ejemplo, Romanos capítulo 1 y los versículos 1 al 4, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, Gálatas capítulo 3 versículo 13. Este Hijo se hace hombre sin deponer su condición divina, para poder llevar a cabo la obra de la reconciliación, ya que por la encarnación comienza la existencia temporal del Hijo, pero en modo alguno se puede considerar esto como comienzo de vida, sino como inicio de una nueva forma de vida, que subsiste en su eterna persona, sin comienzo y sin fin. Entonces, la deidad de Jesús nada tiene que ver con el comienzo de su existencia terrenal, con existencia divina y por tanto preexistencia eterna a su encarnación y nacimiento terrenal. La encarnación es la expresión suprema de la donación de Dios al hombre en la persona del Hijo, ya que en la encarnación de Dios se humana, identificándose en todo con los hombres, salvo, nótese esto, salvo en el pecado y en la relación de esa humanidad, solo la suya, con la deidad. Así pues, la encarnación es el vehículo por el cual el Verbo se une con la humanidad en una naturaleza creada por el Espíritu Santo, que es personalizada por el Hijo y en cuya humanidad, carne y sangre, expresa visiblemente su filiación eterna. Esa unión entre el Hijo eterno y la naturaleza del hombre se expresa absolutamente en Jesús, el hombre, ya que desde el momento de la encarnación, la humanidad es ya perpetuamente la humanidad del Hijo. Y en ella se manifestó durante el ministerio público, y en ella se perpetúa eternamente. La encarnación no es una divinización del hombre, sino la decisión libre del Hijo que se proyecta en amor fuera de sí mismo para salvación. Así pues, la encarnación es la autoentrega del Hijo a favor de los hombres para llevar a cabo esto a la expresión máxima posible de la vivencia de lo que corresponde y pertenece a Dios, que es la vida eterna. Y el Hijo,
Como hombre, es la expresión de la vida trinitaria de Dios en una criatura y la posición de una criatura en Dios, que se inserta en la historia de la humanidad. Por tanto, la criatura en cuanto a carne y sangre es acogida no sólo en el Creador, sino dentro de Él mismo, viniendo a ser elemento integrante en su persona divina, de tal manera que aunque permaneciendo la diferencia entre su naturaleza divina y su naturaleza humana, sin mezcla ni confusión, la unión entre el Creador y la criatura se hacen inseparables ya. El propósito de la encarnación está plenamente definido en el versículo al referirse a la reconciliación que se lleva a cabo por medio de la entrega de la vida en su cuerpo de carne sobre la cruz, esto es, por medio de su muerte. Y la reconciliación es posible porque el Hijo de Dios, en su naturaleza humana, dio su vida voluntariamente en la cruz, solo posible desde su condición de hombre, ya que desde la naturaleza divina no podría morir, y en su cuerpo Jesucristo satisfizo las demandas penales por el pecado y llevó el castigo, como señala Lucas 22, versículo 19, y también Hebreos capítulo 10, versículo 10, y la primera carta de Pedro capítulo 2, versículo 24. Así pues, no se trata de un pago compensatorio que aplaca a una deidad encolorizada, sino una sustitución judicial necesaria para poder realizar la reconciliación, como así señala Romanos capítulo 5 y los versículos 10 al 11, donde dice: Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, el propósito final de la reconciliación es el cumplimiento de la determinación soberana de Dios para el creyente y, por tanto, para la Iglesia, consistente en presentarlos delante de Él. El apóstol Pablo utiliza la forma verbal, el primer aoristo de infinitivo activo, transitivo, de propósito del verbo, que expresa la idea de un acto efectuado definitivamente. Nótese que ya somos posicionalmente santos en Cristo, pero escatológicamente seremos presentados ante Él en su gloria y además con gran alegría. Capítulo 1 y los versículos 24 y 25 nos dice: Y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Estas perfecciones serán exhibidas ante la mirada escudriñadora de Dios, como señala Apocalipsis capítulo 1 y versículo 14, donde dice: Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Así pues, delante de Jesucristo, el juez de todos, no solo ante el Padre, sino también ante nuestro Señor y Salvador. El apóstol Pablo dice esta misma verdad y lo hace de otro modo, cuando señala en Efesios capítulo 5 y versículo 27, donde dice: a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga,
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, una iglesia perfecta. Nótese que la mancha tiene que ver con la ropa limpia y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8, dice: «Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente», porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y la arruga, con el aspecto que tendrá siempre joven de la esposa del Cordero. Esta será la gran manifestación del resultado glorioso de la obra de Cristo y la expresión eterna de la reconciliación con Dios. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, he leído anteriormente en Romanos, capítulo 5 y versículo 10, donde dice: «Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida». Amigo y amiga oyente, solamente el hombre y la mujer, cuando se da cuenta o reconoce realmente que desde siempre ha estado desobedeciendo a Dios, no en todo, pero sí en muchas cosas, es decir, la mayoría de las veces. Cabe entonces que pueda hacerte una reflexión, y es la siguiente. Si, por ejemplo, Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén por un solo pecado, ¿dónde quedas tú? ¿Piensas que Dios te aceptará por los pecados que tú tienes? Solamente Jesucristo, que Él dio su vida por ti, puede redimirte de la condición de pecador, y puede hacerlo siempre y cuando tú reconozcas en lo más profundo de tu corazón que tú eres un pecador, una pecadora, y que necesitas venir a Cristo para poderte reconciliar con Dios. Por ello, yo te animo ahora, en el nombre de Jesucristo, que tú te reconcilies con Dios y lo hagas haciendo una oración de fe. Por ello, te animo a que ores conmigo. Si no lo has hecho nunca, repite esta oración de fe y di: Dios eterno, reconozco que te he desobedecido muchísimas veces, miles y miles de veces, que he luchado en contra de ti y que he hecho cosas malas. En este momento me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón, y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.